La historia de hoy es diferente. Sonia no tiene un niño pequeño, pero tuve la suerte de conocerla y para mí ha sido una inspiración. Esta no es solo una arepa, es un sueño. Me llamo Daniel, nací en Venezuela y tengo autismo de grado 1. En el 2018, mi madre y yo tomamos una decisión difícil: dejar nuestro país, nuestra familia, mis amigos, mis estudios, y nos vinimos a Canarias en búsqueda de nuevas oportunidades. Bueno, migrar no es fácil, para nadie es fácil, porque es volver a empezar. Mi pareja es español y pues aceptamos la propuesta de él de venirnos a España a buscar nuevos horizontes, como todas las personas migrantes. Durante 27 años me has enseñado muchísimas cosas y estoy eternamente agradecido. Quiero bastante con todo el corazón. Gracias. A la edad de 7 años aproximadamente lo diagnosticaron y pues cuando en ese momento, ya él tiene 27 años, en ese momento cuando lo diagnosticaron allá en mi país no se sabía mucho acerca del espectro autista. Entonces cuando lo diagnosticaron como una persona con síndrome de Asperger. No entendía por qué me miraban diferente. Algunos se burlaban, otros no sabían cómo tratarme y otros simplemente pasaban de mí. Y desde pequeño aprendí algo: lo que los demás opinen no define quién eres, solo te da más motivos para demostrar tu fuerza y lo que llevas por dentro. Siempre había una justificación para las características que Daniel, o sea, de los indicadores que Daniel tenía. Como cuando uno está dentro del bosque, uno no ve el bosque, uno ve solamente los troncos de los árboles. Los que están afuera ven más que uno. Y Daniel fue hijo único. Su papá, que ahora está en Chile, su papá era un hombre muy callado. Muy callado. Yo sí fui un poquito más, siempre he sido un poquito más extrovertida. Entonces, nosotros considerábamos las características de Daniel como características de un niño promedio, hijo único. A ver, por ejemplo, Daniel tenía una forma muy particular de hablar. O sea, entre una palabra y la otra dejaba como un espacio, ¿no? Los peces en el mar, entonces entre una palabra y la otra dejaba como un espacio. Y tenía un dejo, como un acento medio particular, parecía como si hablara en mexicano. Entonces la gente nos decía, ¿pero él es de dónde? Entonces él es de aquí, de Maracaibo. Ah, pero él habla así como si fuera mexicano. Entonces nuestra justificación era, es que los programas de televisión que ve, son programas traducidos por mexicanos. Entonces él escucha eso y él habla así por los programas de televisión. Esa era la justificación. ¿Y a qué edad empezó a hablar? Él empezó a hablar más o menos como al año. Bien. Él era un promedio. Los cambios de Daniel comenzaron a surgir más o menos cuando él tenía 3 años. O sea, yo lo recuerdo así, porque allí fue cuando comenzaron a darse unos cambios que me parecieron raros, pero yo decía, bueno, yo nunca no había tenido hijos, él es mi primer hijo. Y tampoco ayudé a criar a mi sobrino. No tenía referencia. Exacto. Entonces yo decía, bueno, debe ser que los muchachos crecen así, pues, cambian así. A él antes de esa edad, él bailaba, él jugaba con otros niños, pero ya a esa edad, a los 3 años, él dejó de hacer eso. Él dejó de jugar con otros niños, él comenzó a jugar solito. Comenzó a caminar diferente, a caminar en punta. Comenzó a caminar un poquito en punta, ¿no? Comenzó a tener ciertos movimientos que eran unos movimientos repetitivos, ¿ok? Pero eso fue de los 3 años en adelante. Dejó de bailar y comencé a ver que ya los sonidos fuertes le comenzaron a molestar, ¿ok? Él antes se podía dormir tranquilamente con el televisor, con la radio, con la música, ¿verdad? Pero entonces esos sonidos lo comenzaron a
fue a partir de los 3 años. Entonces, bueno, uno veía eso y digo, bueno, pero como no era algo así como que diera preocupación, pues la vida seguía adelante. Otra de las características era precisamente eso, que no le gustaba jugar con otros niños o los juegos bruscos, ¿ok? No le gustaban los deportes, no le gustaban a esa edad en el colegio, ellos se empujan y todo esto en el preescolar, y él no le gustaba ningún tipo de juego por eso, porque no le gustaba el contacto físico con otras personas. Entonces, uno le iba a abrazar y él se ponía así para que lo abrazara, pero no abrazaba, no. Pero entonces uno decía, pero a él no le gusta jugar con otros niños, no. Lo que pasa es que como él es hijo único y está acostumbrado a los juegos de mesa, a jugar solito, entonces no le gustan los ruidos. Siempre había una justificación para todo, porque tal vez uno siente muy adentro algo pasa, pero digamos que uno está como en negación. Y lo otro era que parecía una computadora. O sea, digamos que él, yo soy docente, entonces mi área son las ciencias naturales. Entonces, él comenzó a tener como se sintió muy motivado por la ciencia. Entonces, todo lo de él tenía que ver con dinosaurios, con planetas, con sistema solar, con animales, con el mundo marino, con el mundo, o sea, todo era ciencia. Entonces, claro, hijo de gato hace miau miau, decía uno, ¿no? Entonces, como yo le compraba juegos así de Steve y como veía que a él le gustaban todas esas cosas, entonces yo, ¡guau!, avalancha. Entonces, le compraba libros que tenían que ver con todo lo que tenía que ver con ciencia, le comprábamos juguetes que tenían que ver con ciencia, y entonces él comenzó a aprender mucho de esos temas. Y él era como monotemático. Entonces, si le nombraba la palabra dinosaurio, él agarraba y te daba todo un máster de la paleontología, de las cosas, de las eras geológicas. Y te estoy hablando de un niño más o menos como de 5 o 6 años. O sea que él estaba aprendiendo a leer, ¿no? Pero no leía. O sea, allí todo lo que hacía era ver videos y cosas de esas y se le quedaba todo. Tenía una memoria increíble. Entonces, pues, nosotros decíamos, bueno, él es así y sabe tanto porque precisamente todo ese bombardeo de información, pues, eso es lo que aprende. Entonces, una amiga que trabajaba conmigo en la universidad, que es como su abuela, como mi mamá, ella trabaja con procesos cognitivos. Y entonces ella me decía, Sonia, aquí yo veo algo en Daniel, algunas cosas que no las veo en otros niños. Entonces yo siempre con mis justificaciones. Entonces hubo un momento en que me dijo, ella sí tenía experiencia con todos sus hijos, con todos sus nietos, con todos sus sobrinos, y entonces hubo un momento en que me plantó y me dijo, Sonia, yo lo que te estoy tratando de decir desde hace mucho tiempo es que lleves a Daniel a un especialista. Porque ella primero me lo decía con sutileza, o sea, ella me decía, mira, porque yo veo en él, pues, siempre es bueno, él estaba en el preescolar, siempre es bueno que cuando ellos van a primer grado, vayas a consulta con algún especialista, porque de repente a veces necesitan ayuda, a veces no, como él es tan inteligente, porque todo el mundo decía, wow, porque era asombroso la cantidad de información que maneja. Y entonces, cuando hubo un momento en que me dijo, yo lo que te estoy tratando de decir desde hace tanto tiempo es que lleves a Daniel a un especialista, porque yo veo en Daniel rasgos de una persona como ti. Así me lo dijo de plano. Entonces, pues ahí pues, me dio ese choque eléctrico y yo fui a una psicopedagoga que conocía, aquí lo llaman una logopeda, y entonces le planteé. Ella le hizo una evaluación
y me dijo que sí, que ella veía como un cierto deslinde, como una cierta separación entre lo emocional y lo intelectual. Te recomiendo que vayas a la psicóloga. Ella me recomendó una psicóloga y esa psicóloga fue la que la dio lo diagnóstico. Al comienzo realmente fue difícil entender, por lo menos que su papá entendiera que había una condición particular, porque siempre en ese momento, nada, al síndrome de Asperger o al autismo con un retraso mental severo o con algún tipo de situaciones que para uno, o sea, ¿por dónde agarro? ¿Por dónde empiezo? ¿Ve? Al comienzo fue difícil porque no sabíamos ni siquiera qué era el síndrome de Asperger, qué es el trastorno del espectro autista, nada de eso. Entonces, la terapia la comenzamos a hacer los tres. Nosotros para formarnos y Daniel para comenzar ese nuevo camino que, pues, que Papá Dios le puso. Pues. Entonces, empezamos el camino más o menos como a esa edad, como a los 7 años. ¿Y cómo te sentiste tú? Tú como, si tú te tratas de recordar el momento exacto que esa psicóloga te dijo, el niño tiene este diagnóstico, ¿cómo te sentiste? Asustada porque era algo que yo no me esperaba o que yo veía como algo que estaba ocurriendo naturalmente y que, o sea, es que no sabía ni siquiera qué era el síndrome de Asperger, no sabía qué era el trastorno del espectro autista, sabía que existía la palabra autismo, sabía que había niños con autismo, pero no sabía absolutamente nada. Entonces, ahí en ese momento, pues, a comenzar a formar y a comenzar a buscar información fidedigna. Yo recuerdo que la psicóloga me prestó su libro, y tuvimos una cita con un neurólogo, le hicieron un electroencefalograma. El neurólogo le dice, estructuralmente está funcionando bien todo. Bienvenida al proceso, fue lo que me dijo el doctor en ese momento, el neurólogo. Y ya el trabajo era ya con la psicóloga y posteriormente con la psicopedagoga. Al comienzo, yo creo que una de las cosas que más ayuda a las familias con algún tipo de diagnóstico, sea autismo, sea cualquier tipo, es aceptar. Ese es el primer gran paso. O sea, entender que hay una situación nueva que requiere de la ayuda de muchos, que no es un camino que se debería transitar solo, porque en la medida en que otras personas conozcan, o sea, sepan cuál es la condición de tu hijo, en esa medida entienden, ¿no? Y te ayudan. No se convierten en una persona que mira raro, en alguien que... Yo creo que en la medida en que nosotros informemos a los demás, en esa medida esas personas pueden contribuir. Y la familia de vida, o sea, mi familia de sangre y mi familia de vida, que eran mis amigos, siempre estuvieron enterados de todo. Y ellos ayudaron muchísimo, ellos fueron copartícipes del proceso de Daniel. Yo fui a una segunda opinión, porque la psicóloga que lo diagnosticó era una persona sumamente ocupada. De hecho, era una de las mejores especialistas en su área en todo el occidente del país. Entonces me decía, yo ahorita no tengo cita. Yo tenía la agenda como para 3 meses, para 4 meses, una cosa así. Entonces yo busqué otro psicólogo, lo llevé a la consulta. Él comenzó a decirme, sí, él tiene indicadores de autismo. Yo lo que le recomiendo es que no lo obligue a nada. Que no lo obligue a nada. Si él quiere estudiar, que estudie. Si no quiere estudiar, que no estudie. Entonces yo escuchaba todo eso y más me estresaba, ¿no? Porque yo decía, pero ¿cómo lo voy a ayudar? O sea, si
ser que no. O sea, yo no lo puedo dejar a que él haga lo que quiera y que un padre lo hace. O sea, los padres estamos como para orientar, Para guiar. para llevar, mire, vamos por aquí, venga por aquí, esto no se hace por esto y por esto. O sea, como lo voy a dejar así como un animalito en el monte. Entonces yo dije, pues no. Bueno, y me volví otra vez a donde la psicóloga. Y lo único que me faltó fue ponerme de rodillas. Yo decía, por favor, Milagros, yo necesito que tú le hagas un huequito a Daniel en cualquier parte, a cualquier hora, cualquier día. Pero a mí me gustaría que Daniel continuara contigo. Entonces, le expliqué lo que dijo y ella dijo, no estoy de acuerdo con el colega. Vamos a hacer un huequito a Daniel. Y pues siempre hubo un huequito para Daniel y con ella le fue estupendamente bien. La recomendación también que le doy a los papás es que miren si tienen un diagnóstico, busquen otras opiniones, pero de especialistas. No se pongan a googlear, que se vuelven locos, o preguntando a la ChatGPT, no. Busquen un especialista de verdad que les hable sinceramente, que les dé alternativas, porque además si empiezan a preguntarle a cualquier persona les va a dar cualquier tipo de opiniones, y no. Yo creo que ahí es conveniente directamente hablar con un especialista. Las situaciones que más preocupaban, era el ingreso de Daniel a la primaria. Ocurrió que Daniel, yo lo puse en un instituto privado, pero un instituto privado de personas neurotípicas. Ver situaciones que escapaban de la madurez cognitiva de Daniel. Entonces eran unas exigencias como que muy grandes para ese momento en el cual Daniel estaba viviendo. A ver, te doy un ejemplo. Daniel era una persona, o sigue siendo todavía, una persona literal, que ha aprendido a hacer cosas fuera de su literalidad, ¿no? Entonces, eso generaba mucho bullying. Entonces, llegaba Daniel a la casa y yo le preguntaba a Daniel, ¿y el borrador? Dice, lo dejé en el colegio. Y yo, ¿por qué lo dejaste? El borrador. Y dice, porque la maestra nos dijo que nos estuviéramos quietos, que no nos moviéramos. Y se me cayó el borrador. Ajá, pero ¿y por qué? Yo dije, pero no lo recogiste. Y dice, no, porque ella me dijo que nos quedáramos quietos, que no nos moviéramos. Y tal cual. O sea, a Daniel le decía, quédate quieto, le decía a la maestra, y como era una figura de autoridad y a la maestra había que hacerle caso, que esa era la regla, entonces él se quedaba quieto, sin moverse, y si le daban ganas de ir al baño, él aguantaba, pero él se tenía que quedar quieto, sin moverse, porque la maestra se lo decía. Y así era para cada situación. Entonces eso generaba la burla de sus compañeros. Entonces, cuando en la institución no hay conciencia, o sea, no hay conciencia de que es una persona que merece el mismo respeto que los demás y son permisivos ante ese tipo de situaciones, él se la vio muy oscura, se la vio muy difícil en la primaria y luego en los primeros momentos del bachillerato. En Venezuela está de primero a sexto grado la primaria y luego séptimo, octavo y noveno, primero y segundo y tercer año de lo que aquí sería la ESO. Ok, entonces el primero y el segundo año de la ESO, equivalente en Venezuela, para él también fue muy difícil, porque pasó por varios institutos precisamente porque no veía que en el colegio me echaban una mano, me ayudaban, ¿no? Entonces, ya cuando yo llegaba a Bucaramanga a la escuela, estaba todo estresado, estaba veteado. Él se ponía, cuando estaba estresado, empezaban a salir como unas manchas rojas en todas partes, ¿no? Y con las manos empuñadas, con los ojos llorosos. Y entonces, Daniel, ¿pero qué pasó? Y él me empezaba a contar lo que había ocurrido ese día.
le escondían los libros, le robaban libros, le tiraban, le lanzaban hielo, cosas así, porque veían que Daniel era callado, era tranquilo, que la norma era no debe pelear con otros. Entonces, precisamente por ser él tan seguidor de la norma, tan literal de esa norma, pues él se dejó hacer todo. Entonces lo tenían agobiado, el estrés era grandísimo. Llegó a haber violencia, estoy hablando de unos muchachos grandes que lo agarraron, uno de cada brazo, y un tercer muchacho con una aguja. Entonces imagínate, un chamo chiquito y dos grandulones agarrándolo y otro muchacho con una aguja intentando huyarlo. Y de eso me enteré fue después. Y cuando yo pongo las quejas en el liceo, en el instituto, entonces, no, aquí no hay bullying. Entonces yo agarré a mi muchacho y me lo llevé para la escuela. Y así él estuvo pasando por diferentes instituciones educativas hasta que conseguí la institución. Conseguí un instituto pequeñito, o sea, una escuela pequeñita, donde él empezó a estudiar el tercer año de, aquí es el equivalente a la ESO, con pocos jóvenes, pero un instituto donde se respetaba y no se veían clientes, se veían alumnos. En ese instituto sí, y de hecho con ellos terminó el bachillerato en ese instituto y ellos siguen siendo sus amigos. Después de tantos años de haber dejado Venezuela, él todavía tiene contacto con esos muchachos que sí le dieron el respeto, le dieron cariño, lo incluyeron, pero ese barco en el cual él se subió estaba bien capitaneado. O sea, la directora, las coordinadoras eran gente que hacía respetar. Sí, fue muy complicado conseguir una institución educativa que se sensibilizara hacia sus condiciones. Uno dice, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo puedo? Yo me lo llevaba para mi trabajo, o sea, yo lo buscaba en el colegio y entonces yo trabajaba todo el día, yo era docente, pero tenía esa opción de que yo tenía oficina en la facultad, entonces yo me lo llevaba, yo trabajaba en una universidad autónoma, entonces tenía, en mi oficina la compartía con otros compañeros, ellos sabían, o sea, conocían a Daniel desde que nació, entonces ellos se convirtieron en su familia extendida. Entonces mis compañeros de trabajo se convirtieron en sus tíos, realmente. Entonces yo me lo llevaba del colegio para la facultad, allá almorzaba con nosotros en la oficina, se podía hacer sus tareas y hacía cosas allí en la oficina. Entonces siempre tuve el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amigos, y lo entendían, ¿no? Lo entendían y lo querían mucho. Entonces, yo recuerdo algo que siempre su psicóloga, Milady Uribarri, lo decía: la terapia comienza cuando sales de la consulta. Y efectivamente. Y lo otro que siempre me dijo fue: la mejor terapia es la terapia del amor. La terapia de la paciencia, la terapia del cariño que sienten, del amor con el que hacen cada cosa con él, eso ellos lo perciben. Y una cosa es que ellos se les haga difícil expresar sus emociones, pero eso no significa que no sientan. Entonces, si la única forma que él tiene de aprender, porque esa es otra cosa, porque ellos tienen que aprender algunas situaciones que para otras personas es sentido común, es lógico, pero para ellos no lo es. Entonces, entender que él tiene que aprender a expresar emociones, eso lo aprende él desde el modelaje. Entonces, ustedes traten de expresar sus emociones, su cariño, para que él aprenda a que eso es lo normal. Lo normal es expresarse y lo normal es sentir amor. Lo normal es demostrar el amor también con gestos. Entonces, pues, ese apoyo siempre lo tuve. Y pues,
Lo otro era, suena un poco loco, ¿no? Pero la risoterapia. ¿En qué sentido la risoterapia? Nosotros, la zona de donde nosotros en Venezuela, en Maracaibo, nosotros todo es mucho chiste, es mucho doble sentido, y a él eso le costaba muchísimo, porque son literales, él siempre fue El literal. sarcasmo no lo entienden. El sarcasmo, los refranes, nosotros somos muy refraneros. Entonces, cuando él le decía cualquier refrán, cualquier cosa, él quedaba así como y un what. Entonces, mi gente lo que hacía era, él le explicaba los chistes, le explicaba los refranes. Entonces le decían, por ejemplo, si vos haces esto, eso significa qué, ¿ve? Entonces le buscaban la conexión, la analogía. Entonces le dedicaban el tiempo para hacerlo. Y ese tiempo que le dedicaba es una demostración de cariño. Entonces él siempre tuvo muchas personas alrededor que le demostraban el cariño de esa forma, explicándole que afuera de esa burbujita en la que él vivía, que tenía mucho que ver con ciencias, con dinosaurios y con lo que él podía ver, escuchar, tocar, existía algo más, ¿no? Que le ayuda a convivir con otros. Y pues dentro de todo ese amor, él creció. Pero también hay algo, es que Milady Uribarri, que fue su psicóloga por tanto tiempo, ella fue nuestro bastoncito. Y ella también decía, hay que ponerle disciplina. Disciplina con guantes de seda, pero disciplina. Porque él no puede justificar cualquier acción de él Con su con su condición. discapacidad. No, pero hay que dejarlo porque él tiene autismo. Ojo, tampoco es que uno va a obligarlos a imponerse así, no, pero sí hay que llevarlo. ¿Cómo se lleva cualquier hijo? ¿No? Porque no pueden hacer todo el tiempo lo que quieran. Hubo momentos en que sí necesité la ayuda de tareas dirigidas, ¿no? Tareas dirigidas en la tarde, pues sobre todo en momentos en los cuales yo no tenía el tiempo porque eran horas ayudándolo a hacer las tareas y todo esto, ¿no? Acudía a una que había sido su maestra en primer grado y que tenía un centro de tareas dirigidas y pues en la tarde lo llevaba y me ayudaba. Pero ya hubo momentos en los cuales había que sacarlo de las tareas dirigidas y que él solo se pusiera a hacer sus tareas. Entonces, yo le explicaba cómo hacerla, tienes que hacer esto. Y entonces él se podía hacer su tarea. Claro, se tardaba más que lo que se tardaban otros niños, porque él también tiene déficit de atención. Entonces había que hacer un espacio que estuviera libre de estímulos, porque si no, él veía ya una cosita con un color y se me iba para allá, y entonces yo pensando que le estaba haciendo la tarea y estaba mirándole la cosita anaranjada ahí que había. Entonces era un espacio libre de estímulo, ¿sí? Para que él pudiera concentrarse en su tarea. Hubo un momento en que yo estaba haciendo mi trabajo, mis cosas, corrigiendo mis exámenes, y él se podía hacer la tarea. Llegó un momento, estoy hablándote de cuando estaba en la ESO, o sea, cuando estaba en séptimo, octavo grado, noveno grado, que las tareas eran cada vez más complejas. Entonces a él le costaba hacer sus tareas. Entonces, claro, la mamá era docente y la mamá trabajaba con ciencia y la mamá sabe de matemática y de química y esas cosas. O sea, la gente piensa que la mamá le iba a hacer la tarea y él pensaba que la mamá le iba a hacer la tarea. Y pues no, él tenía que hacer su tarea solo. Yo lo ayudaba, yo lo apoyaba y yo lo acompañaba, pero no le hacía la tarea. Y llegaba un momento en que eran las 3 de la mañana y el muchacho estaba terminando la tarea. O sea, el muchacho estaba terminando el trabajo que estaba haciendo. Ya estoy cansado, ya no puedo. Y yo, esa tarea es tuya, esa tarea no es mía. Yo me quedo aquí, yo estoy aquí en un lado tuyo,
acompañándote y ayudándolo, pero no haciéndole la tarea. Porque si yo le empezaba a hacer la tarea, se malacostumbraba. Todos los muchachos pueden encontrar la forma de manipular a uno, pero esa era su responsabilidad, no la mía. Mi responsabilidad era velar porque él terminara la tarea, terminara el trabajo que estaba haciendo, terminara la maqueta que estaba haciendo. Yo lo ayudaba, pero no le hacía la tarea. Y entonces cuando él entendió eso, cuando él interiorizó eso, pues trataba de hacer la tarea más temprano. Ay, Dios mío, esta madre tan desnaturalizada que tenía al muchacho a las 3 de la mañana haciendo la tarea. De alguna forma era parte del proceso. Es parte del proceso porque uno no puede tampoco permitir que ellos hagan así como tipo laissez-faire, dejarlos hacer lo que ellos quieran. Porque sea un hijo con algún tipo de trastorno o un hijo neurotípico, uno tiene que ayudarlo a que entiendan que hay responsabilidades, que hay obligaciones, que hay deberes y que se tienen que hacer. Eso lo entendió y pues trataba luego de concentrarse un poco más porque sabía que si no le iban a dar las 1000 de la mañana haciendo la tarea. Nunca. Porque yo decía, en algún momento tenemos que ubicar algún lugar donde a él se le trate con el respeto que él merece, ¿no? Y por eso íbamos para conseguir un príncipe que iba a estar muchos años. Y entonces ahí pasó, pues, o sea, él estuvo en varios institutos hasta que conseguí el instituto educativo. Y por eso es que yo considero que las políticas educativas son tan importantes. O sea, que yo te estoy hablando de cuando Daniel estaba chiquito, que de eso hace bastante lunas ya, y son etapas que ya ha podido superar, gracias a Dios. Pero en ese momento no había toda la información que hay hoy, ¿no? Todas las opciones, ¿no? Pero así como hay mucha información, puede ocurrir que haya poca disposición. Porque la inclusión verdadera de las personas con discapacidad a los centros educativos ayude a su estudiante a incluirse verdaderamente, ayude a su estudiante, o sea, acompañe a su estudiante, a su alumno en su proceso de aprendizaje. Que la formación profesional ahorita en Canarias es pionera en un programa de inclusión de las personas con discapacidad, sea en institutos adaptados o en institutos regulares, pero que tienen el apoyo de los tutores de la Consejería de Educación, a guiar a los profesores en cuanto a estrategias y recursos para que esa persona con discapacidad pueda permanecer en el sistema. ¿Por qué yo tengo que ir a visitar Armenia? ¿No? Tendría como 9 años más o menos cuando eso tendría. Porque mis compañeros del colegio, ninguno tiene psicopedagoga. Entonces, bueno, en ese momento fue cuando yo hablé con su papá y entonces le dije, bueno, yo creo que ya es tiempo de que nosotros comencemos a explicarle a Daniel lo que pasa. Y entonces, más o menos tendría como 10 años, más o menos, cuando comenzamos a explicarle que era el síndrome de Asperger, que en ese momento ese era el nombre que se le daba, qué características tenía, y comenzamos a, ¿te acordás cuando? ¿Te acordás cuando? Entonces, situaciones que a él se le presentaban, por ejemplo, los cumpleaños. Los cumpleaños para Daniel eran un trauma. O sea, ir para un cumpleaños, le gustaba nada más los cumpleaños que eran en una piscina. El cantar el cumpleaños, o sea, el ruido de las piñatas para él era una cosa extrema. O sea, él decía, o sea, él no entendía cómo esas muchachos pueden tirarse en el suelo a golpearse, a agarrar juguete. Eso para él era un trauma grande. Los payasos en una fiesta de cumpleaños. Sobre los payasos era la cosa más terrible para él. Entonces comencé a explicarle más o menos en qué consistía. Tampoco profundizar mucho, pero sí que él entendiera que habían algunas situaciones
algunas, en las cuales él tenía un comportamiento diferente a lo que se debería esperarse de la conducta de otros niños, porque de alguna forma todos somos diferentes, pero entre las diferencias hay diferencias. Es una recomendación que yo doy, y eso ayuda también a bajar la ansiedad de todo el mundo, es no comparar a tu hijo o a tu hija con otros niños. Compara a tu hijo o a tu hija con él mismo hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años. Porque cada niño tiene una evolución diferente. La mejor forma es ver la evolución de ellos. O sea, entender que tu hijo es único y tu hijo es la formación de un hijo, de cualquier hijo, es un proceso, y uno tiene que ver cómo ha avanzado esa persona en el tiempo, no con respecto a otra. Daniel, ¿ya entiende los chistes o no? Más o menos. Más o menos. Pero sigue siendo muy literal. De hecho, quiero contar algo que para mí es muy satisfactorio. Daniel, en Venezuela, en el último año de bachillerato, en el 5º año, a acercar a los estudiantes al proceso de investigación, se hace un proyecto de investigación, ¿no? Entonces se hace un proyecto de investigación grupal, ¿no? Para que ellos aprendan del método científico, que pueden trabajar tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Y entonces hubo un momento en que Daniel dijo que a él le gustaría que las demás personas, cuando estaba hablando con él y con sus compañeros de qué les gustaría hacer, que a él le gustaría que las demás personas entendieran acerca del síndrome de Asperger, que los demás, porque era algo que se desconocía, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Cuando él estaba allá tendría como 16 años más o menos, 16, 17 años. Entonces, acerca del síndrome de Asperger. Entonces, él lo planteó ahí delante de sus compañeros y ellos quedaron así como, ¿y eso qué es? Entonces yo les empecé a explicar en qué consistía, las características de Daniel, Entonces se llegó al acuerdo de que de repente podían trabajar con eso. Se lo plantearon a su profesor en el liceo y él se los aceptó el tema. Entonces yo los ayudé, como siempre yo, ayudando pero sin hacerle la tarea. Nos entrevistaron a una chica con síndrome de Asperger que la habían diagnosticado ya adulta, que había pasado toda una vida sin saber lo que tenía, y después de adulta fue que decía que ahora entiendo todo mi comportamiento, toda mi vida. Y entrevistaron también a otro joven que sí fue diagnosticado desde pequeño. La chica nunca tuvo ayuda de su familia, el apoyo de su familia. El chico sí tuvo el apoyo de su familia desde pequeño. Entonces ellos comenzaron a hacer todo un proceso, entrevistaron psicólogos, ¿verdad? Entrevistaron a dos psicólogos. Fue un trabajo bien interesante y en el cual le pusieron muchísimo corazón, mucho corazón. Y cuando ese día yo llegué, el día que ellos hicieron la presentación de su trabajo, un trabajo fuerte para todos los muchachos, cuando yo llego a buscar a Daniel, yo veo que sale la coordinadora del espacio donde ellos estaban presentando su trabajo y sale llorando. Dice: profesora, venga para darle un abrazo, ¿no? Entonces ella, con aquella emoción, aquella cosa, pues ella decía: estos muchachos han hecho un trabajo que nos han hecho llorar a todos. Entendimos cuál era la misión de ese trabajo, ¿ve? Entonces ahí es cuando uno se pone a ver, aquí lo que falta realmente es formación, porque hay muchas personas que tienen unas ideas erradas de qué es el trastorno del espectro autista, y eso no ayuda. Es una misión que Daniel se ha propuesto porque él quiere que las demás personas entiendan qué es el trastorno del espectro autista, qué características tiene,
y que aprendan a que ser diferente es lo natural, ¿no? Y eso es algo que admiramos y de lo cual nos sentimos orgullosos como padres de Daniel, porque ahora es él dándole la mano a otras personas para que puedan vencer esos obstáculos que ya él, afortunadamente, gracias a Dios, ha ido venciendo. ¿Cómo ha sido para ti emigrar a Canarias, dejarlo todo atrás? Fue difícil porque dejé a mi familia y a mis amigos. Se menciona que la mitad de mi familia está en el extranjero. Fue costoso adaptarme a un nuevo entorno que desconocía. Estudiaba biología, ciencia natural en la universidad y dejó la carrera a la mitad. Ya en Venezuela le había hecho un curso de panadería y se le había dado bastante bien. Y además ya había empezado a hacer sus cositas en cocina allá. Entonces, como en cocina uno sigue el procedimiento, las personas con la condición de Daniel son buenos siguiendo procedimientos. Comencé a estudiar cocina y gastronomía en el CIFP Villa de Agüimes y luego 2 años más de panadería, repostería y confitería, y por si esto fuera poco, me gané una beca Erasmus y me fui a Italia por 3 meses a realizar mis prácticas y conseguí en la cocina una nueva forma de comunicarme sin palabras, con sabores, aromas, texturas y formas que invitan a entenderme y a sentir lo que yo no siempre logro decir. Con pandemia y no le daban trabajo a la gente, pues estudiamos pastelería y estudiamos juntos. Y de Agüimes, no solamente la calidad del profesional, de los profesores que le dieron clases tanto a él como a mí, sino también la calidad humana de esos profesores, que entendieron pues que sí, que habían ciertas características de él, que fueron también pacientes y que lo enseñaron mucho, y lo enseñaron desde el aprecio. Desde él fue muy bien en el instituto. Él no suspendía exámenes, porque precisamente por eso, porque estudiaba y practicaba todo lo que hacía en el instituto, lo practicaba en casa. Entonces le ponía empeño, ¿no? A él como a mí nos fue muy bien en el Villa de Agüimes. A pesar de lo difícil, como dice Daniel, de lo difícil que es dejar todo, dejar los amigos, dejar la familia, a pesar de todo, creo que fue la decisión difícil, pero la mejor decisión que pudimos tomar. Porque aquí sí se abrió el abanico de oportunidades que el sistema, no que mi país lo negó, sino el sistema de mi país le estaba negando. Aquí se abrieron muchas oportunidades. Yo creo que si a nosotros nos dicen cuál es la palabra que más resalta de estos 7 años que tenemos viviendo aquí en Canarias, es la palabra oportunidad. Así nació nuestro sueño, Delisonia, un espacio donde los sabores hablan por nosotros, donde cada arepa cuenta nuestra historia, donde mis diferencias no fueron un obstáculo, sino mi mayor fortaleza. Tener autismo no fue un freno, fue mi ventaja. La paciencia, la persistencia, el valor de la responsabilidad por un trabajo bien hecho. Esas son mis fortalezas. No ha sido fácil, hay días de miedo, de dudas y de cansancio, pero aprendí a transformar cada tropiezo en aprendizaje. A rodearme de gente buena, mi madre, Plácido y amigos que creyeron en mí, cuando yo apenas empezaba a creer en mí mismo. ¿Qué haces tú allí en el negocio? Yo hago la mayor parte de los platos. Hago los pequeños, las cachapas, hago todos los postres, hago las arepas. Mi madre es la que se encarga de los guisos de carne, pollo y caraotas. ¿Te gusta lo que haces? Sí. Efectivamente, papá Dios me premió con el hijo que tengo. Entonces, pues, eso yo me siento feliz, porque veo que mi hijo está feliz. ¿Y tú qué le dirías a la Sonia de hace 20 años que le dijeron
el diagnóstico de que su hijo tenía Asperger. Que no tuviera miedo, que me formara y que desde la terapia del amor acompañara a mi hijo en ese camino. Ser copartícipes de sus logros es el mejor premio que Papá Dios me ha podido dar. Estar presente, en acompañarlo en ese camino, yo creo que es la mejor misión que Papá Dios me pudo dar. Porque de verdad ha sido sumamente, yo me he sentido muy feliz de acompañarlo en su proceso.